Con el individuo se experimenta la muerte. Para decirlo paradójicamente, con el individuo nace la muerte. Hay que entender que el individuo forma parte de la individuación, de los procesos de individuación que corresponden a la singularización. La individuación corresponde al devenir del ser y al ser del devenir. No es, por cierto, la tesis de Martin Heidegger que dice el ser para la muerte, puesto que el ser del devenir supera un ser para la muerte, porque el ser del devenir supone la individuación, los procesos de individuación que comprenden lo preindividual, que comprenden la matriz de las individuaciones, que tienen que ver con la vida, que tienen que ver con la existencia, que tienen que ver con esas complejas relaciones y transformaciones de la existencia en vida, que tienen que ver con la energía y la materia y la vida y lo psíquico, que tienen que ver con lo preindividual, que se conecta en el proceso de individuación con lo transindividual. Entonces, en el ser para la vida es donde aparece de manera provisional el ser para la muerte, que corresponde al individuo, pero no corresponde a lo preindividual ni corresponde a lo transindividual. Empero es sumamente sugerente que Simondon relacione al individuo con la muerte y con el sexo, vale decir con la reproducción. Pero la reproducción tiene que ver con la especie, con el colectivo, con las colonias de animales y plantas. El individuo supone lo colectivo. El individuo supone la reproducción, supone lo genérico. No hay individuo sino en ese océano de dinámicas que tienen que ver con los substratos de la individuación y por lo tanto de la individualidad. La muerte y el sexo aparecen como los horizontes del individuo, horizontes internos y horizontes externos. Para decirlo de ese modo, mejor dicho, substrato, el substrato que tiene que ver con la reproducción y su límite, el límite del individuo, que es la muerte. En la parte de individuación de los seres vivientes, en el capítulo primero, información y ontogénesis, la individuación vital, en la primera parte que corresponde a principios para un estudio de la individuación de lo viviente, en el acápite individuación vital e información, los niveles de organización, actividad vital y actividad psíquica, Simondon expone de la siguiente manera. La fisiología plantea el difícil problema de los niveles de individualidad, según las leyes y según los momentos de la existencia de cada ser. En efecto, el mismo ser puede existir a niveles diferentes. El embrión no está individualizado al mismo nivel que el ser adulto. Por otra parte, en especies bastante cercanas,
podemos encontrar conductas que corresponden a una vida más o menos individualizada, según las especies, sin que esas diferencias aparezcan ligadas necesariamente a una superioridad o a una inferioridad de la organización vital. Al respecto reflexiona que no es fácil definir la individualidad. Sería preciso entonces definir el tipo de realidad en el cual se efectúa la individuación, diciendo con qué régimen dinámico es intercambiable cuando el nivel de organización no varía en el conjunto del sistema que contiene la unidad vital. Haríamos bien en recurrir al estudio de la integración en los sistemas de organización. En efecto, la organización puede hacerse sea en cada ser, sea a través de la relación orgánica que existe entre los diferentes seres. Continuando, se puede decir que, en este último caso, la integración interna es redoblada en el ser por una integración externa. El grupo es integrador. Entonces, se puede decir que la única realidad concreta es la unidad vital, que puede en ciertos casos reducirse a un solo ser y que en otros casos corresponde a un grupo muy diferenciado de seres múltiples. Un individuo, por el hecho de ser mortal y no divisible por escisión o regenerable por intercambio de protoplasma, corresponde a un nivel de individuación que indica la existencia de umbrales. No hay que olvidar que entre lo físico y lo biológico hay continuidades, conexiones, transducciones, relaciones complejas en los procesos de individuación. Por eso dice Simondon, si esto es así, tendremos que decir que solo edificios físicos muy complejos pueden transmutarse en seres vivientes, lo que limita mucho los casos posibles de generación espontánea. Según esta visión, la unidad de vida sería el grupo completo, organizado, no el individuo aislado. De acuerdo al autor citado, esta doctrina no es un materialismo, puesto que supone un encadenamiento desde la realidad física hasta las formas biológicas superiores sin establecer distinción de clase y de géneros. Se trata de explicar por qué y en qué sentido hay posibilidad de observar inductivamente la relación especie-género, incluso a un individuo-especie. Esta distinción debe llegar a situarse dentro de una realidad más vasta que pueda dar cuenta de la continuidad tanto como de las discontinuidades entre las especies. Según Simondon, esta discontinuidad puede ser relacionada con el carácter cuántico que aparece en física. Vuelve a recurrir para mostrar estas continuidades y estas discontinuidades en el ejemplo de la cristalización.
En la cristalización se observan de manera evidente los procesos de individuación en la materia. Se puede decir que ya en la cristalización se anuncia lo que va a aparecer en la vida como organización. En consecuencia, se trata de la relación en los procesos de individuación, de la individualidad con lo preindividual y con lo transindividual, con el substrato y lo colectivo. Se trata de establecer la relación entre lo individual y lo social. Ya dijimos que en lo individual aparece la experiencia de la muerte, el límite de la muerte. La muerte es el límite de la individualidad, o más bien del individuo. El individuo aparece en la organización, forma parte de la organización, es decir, forma parte de la organización de lo social. La organización se conserva y el individuo desaparece. Sin embargo, hay otros individuos que continúan formando parte de la organización. Simondon dice: sin embargo, aun cuando la organización se conserve, es falso decir que la muerte no es nada. Puede haber muerte, evolución, involución, y la teoría de la relación entre la materia y la vida debe poder dar cuenta de esas transformaciones. De acuerdo a esta teoría, habría un nivel determinado de organización en cada sistema, y se podrían hallar esos mismos niveles en un ser físico y en un ser viviente. Volviendo a la notación de lo cuántico, Simondon dice que la integración interna se vuelve posible por el carácter cuántico de la relación entre los medios exterior e interior y el individuo en tanto estructura definida. Los relevos y los integradores característicos del individuo no podrían funcionar sin ese régimen cuántico de los intercambios. El grupo existe como integrador y diferenciador en relación a estos subindividuos. La relación entre el ser singular y el grupo es la misma que entre el individuo y los subindividuos. En este sentido, es posible decir que existe una homogeneidad de relación entre los diferentes escalones jerárquicos de un mismo individuo y del mismo modo entre el grupo y el individuo. El nivel total de información se mediría entonces por el número de capas de integración y de diferenciación, así como por la relación entre la integración y la diferenciación en lo viviente, que podemos llamar transducción. Al respecto de la transducción, dice que en el ser biológico la transducción no es directa sino indirecta, luego de una doble cadena ascendente y descendente. A lo largo de cada una de esas cadenas, la transducción permite pasar a las señales de información, pero ese pasaje, en lugar de ser un simple transporte de información, es integración o diferenciación, y se produce un trabajo previo gracias al cual se vuelve posible la transducción final, mientras que en el dominio físico esa transducción existe dentro de un sistema
como una resonancia interna elevada o débil. Si solo fueran reales la integración y la diferenciación, la vida no existiría, pues hace falta que la resonancia también exista, pero se trata allí de una resonancia de un tipo particular que admite una actividad previa que exige una elaboración. Como hemos dicho en otra exposición sobre la individuación, la transducción equivale a pensar movimientos en términos de tejidos y del constante tejer. La transducción articula niveles, entre ellos los niveles emocionales y subjetivos de representación y de información. Simondon dice que si empleamos términos psicológicos para describir estas actividades, veremos que la integración corresponde al uso de la representación y la diferenciación al uso de la actividad que distribuye en el tiempo energías adquiridas progresivamente y almacenadas, mientras que la representación almacena información que es adquirida por saltos bruscos según las circunstancias, de manera de realizar un continuo. Finalmente, la transducción es efectuada por la afectividad y por todos los sistemas que juegan en el organismo el rol de transductores a diferentes niveles. Por lo tanto, el individuo sería siempre un sistema de transducción, pero mientras que en el sistema físico esta transducción es directa y en un solo nivel, en el ser viviente es indirecta y jerarquizada. Sería falso pensar que en un sistema físico solo existe la transducción, pues también existe en él una integración y una diferenciación, pero están situadas en los límites mismos del individuo y son revelables solo cuando crece. Esta diferenciación y esta integración en los límites se encuentran en el individuo viviente, pero caracterizan entonces su relación con el grupo o con el mundo y pueden ser relativamente independientes de las que operan en el interior de lo viviente. Las anotaciones anteriores son importantes, sobre todo para contextuar a cierto discurso liberal y obviamente después a su propia restricción en un discurso más elemental que pretende tecnicidad, empero tiene una comprensión elemental de la técnica basada solamente en una circunscrita comprensión de la estadística, que es una ciencia del azar y la necesidad, una ciencia de la teoría de los grandes números y una ciencia probabilística. Pero ellos no llegan a eso, sencillamente confunden la estadística con una cosa tan elemental, aritmética como las proporciones. Pero dejemos ahí la cosa. Lo que nos interesa es precisamente la concepción que tiene el liberalismo, que es más filosofía en términos de la ideología liberal, y el neoliberalismo, que es una consecuencia muy restrictiva, pero sigue manteniendo una concepción muy circunscrita,
muy reducida del individuo y de la individualidad. El problema de estas concepciones es que consideran que el individuo se reduce a el individuo moderno, supuestamente moderno, o la comprensión que tienen de la modernidad, el liberalismo y el neoliberalismo, que ya de por sí es una restricción filosófica que no alcanza a los horizontes abiertos por el iluminismo y la ilustración. En ese sentido, consideran el individuo muy restrictivo a su propio prejuicio, pero además que solamente compete al humano y al humano moderno, cuando el concepto de individuo es un concepto mucho más amplio, que va más allá del humano, que comprende no solamente lo animal y las plantas, la vida, sino también la materia, la cristalización, y llega a niveles de el entendimiento de las dinámicas y de las estructuras subatómicas. Entonces, estamos pues recurriendo a Simondon para tener esta concepción integral, dinámica y compleja de la individuación que atraviesa substratos que tienen que ver con la existencia y la vida, y que tiene una comprensión de la individuación en términos del devenir del ser y del ser del devenir, y además llega a comprender la individualidad, el individuo como parte de los procesos de individuación, y por lo tanto que competen a distintos niveles o planos de intensidad o espesores de intensidad que tienen que ver con lo preindividual, con lo intraindividual, con lo interindividual y lo transindividual. Es decir, el devenir de la individuación abarca distintos espacios, distintos planos y espesores de intensidad. Y además supone lo que se viene en llamar la resonancia, que ya aparece en la experiencia y la comprensión de la cristalización, cuando comienza la individuación en la materia. Y eso implica básicamente que estamos hablando ante devenires bastante ricos y complejos, a una potencia de la individuación que, como hemos dicho en otras exposiciones, tienen que ver con la singularización. Y en ese sentido es indispensable rescatar al concepto de individuo y el concepto de individualidad en este contexto, para precisamente darle su lugar y que nos permita una comprensión, una decodificación más rica de lo que implica precisamente hablar del individuo, hablar de la individualidad en procesos de individuación. Entonces se trata de eso fundamentalmente, es decir, de salir de los límites de la comprensión elemental, antropomorfa y supuestamente moderna, liberal, y más aún salir de esa cosificación del individuo que tiene la supuesta comprensión técnica. Es indispensable precisamente entender que lo individual forma parte de lo organizacional, es decir, forma parte de lo colectivo y de lo social, pero además de las formas de organización, y que lo individual no podría darse sin la organización, sin lo colectivo, sin lo social, y que la individualidad precisamente tiene que ser entendida en un conjunto de relaciones, en un contexto de relaciones que están constantemente dinámicas y que forman estructuras complejas donde aparece precisamente el individuo y la individualidad. Precisamente para entender al individuo y a la individualidad necesitamos comprender el ámbito de esas relaciones y tratar de descifrar y decodificar la significación histórico-política y cultural de la individuación, de la individualidad y del individuo
concretos, en contextos y en momentos y en coyunturas específicas. Hoy podemos decir que el individuo está en crisis, la individualidad está en crisis y formó parte de una crisis justo cuando, digamos, el liberalismo lo reduce a una concepción antropomorfa y supuestamente moderna. Y la crisis continúa de manera muy aguda con esa concepción cosificada del neoliberalismo. Entonces, de lo que se trata precisamente es de tener una apertura a las potencialidades del individuo y la individualidad en los procesos de individuación, que implica a su vez tener una comprensión de las potencialidades organizacionales de lo colectivo y de lo social. Y más aún de lo ecológico, porque precisamente no puede entenderse la situación y la pertinencia del humano en el planeta sin los horizontes ecológicos. En la medida que hay una destrucción ecológica, no solamente hay una destrucción de las condiciones de posibilidad del individuo y de la individualidad, y más aún de lo humano, de las sociedades humanas, sino que la propia concepción de individuo e individualidad está siendo rota, vaciada de contenido o reducto de contenido que haya quedado. Y por lo tanto nos embarcamos en un viaje a la desaparición. Y en ese sentido es muy importante hacer una crítica, pues, a estos conceptos antropomorfos, supuestamente modernos y cosificados neoliberales, para precisamente liberar al individuo de esas ataduras que lo aíslan, que lo arrinconan, que lo destierran al desierto de la nada. Entonces, de lo que se trata precisamente es darle corporeidad al individuo y a la individualidad, dándole y otorgándole una potencia dinámica, una potencia creativa que le permite articularse al conjunto de planos y espesores de intensidad que dan lugar precisamente al individuo y a la individualidad. Y por lo tanto que dan lugar en los horizontes colectivos, en los horizontes sociales y en los horizontes ecológicos. En un periodo de deshumanización generalizada y de cosificación generalizada, en una coyuntura álgida de la crisis múltiple, cuando la hiperburguesía que domina el mundo ha decidido el exterminio de los pueblos y las sociedades, es urgente recuperar los contenidos de las genealogías humanas y también de las arqueologías humanas vinculadas a los renacimientos estéticos. Es indispensable vincular lo humano con lo ecológico, puesto que el horizonte humano es ecológico y por lo tanto implica la coexistencia, la convivencia y la complementariedad con los demás seres con los que cohabita en el planeta. Es indispensable defender la vida, con lo que implica la defensa de la potencia creativa de la vida contra la muerte, contra las estrategias de muerte, contra las máquinas de guerra, de muerte, de un sistema mundo capitalista y de una civilización moderna que no es otra cosa que la civilización de la muerte. Es indispensable, por lo tanto, articular a su propia genealogía y a su propia arqueología al individuo, pero también a la individualidad, en el sentido de su articulación e integración
con lo preindividual, con lo intraindividual, con lo interindividual y con lo transindividual, es decir, con lo social y lo colectivo. Es indispensable darle vida al individuo, evitando apresurar la llegada de la muerte, más bien recibir a la muerte como parte de la vida del individuo, que va a continuar en los otros individuos, que son sociedad, que son colectivos y que son ecosistemas, nichos ecológicos, es decir, integración vital entre todas las formas, contenidos, expresiones de la vida.